Hay algo que pocas personas comprenden al tratar con individuos tóxicos. Detrás de cada comportamiento manipulador, provocación constante o intento de control, existe una necesidad invisible que lo sustenta todo. A primera vista, parece que estas personas simplemente disfrutan causando problemas, creando conflictos o haciendo sufrir a los demás. Pero la realidad es más compleja. El comportamiento tóxico rara vez se retroalimenta. Depende de una fuente externa de energía emocional. Y ahí es precisamente donde comienza el secreto que la mayoría de la gente nunca descubre. Imagina una fogata. Puede parecer fuerte, intensa e imposible de apagar. Las llamas danzan con ímpetu, iluminando todo a su alrededor y dando la impresión de que arderán eternamente. Pero tras esa poderosa apariencia se esconde una simple realidad. Sin leña, el fuego se extingue. No importa cuán grandes sean las llamas, no importa cuán amenazantes parezcan. Cuando se acaba el combustible, la fogata pierde su fuerza. Muchas personas tóxicas funcionan exactamente de esta manera. Dependen de las reacciones de los demás para mantener sus patrones de comportamiento. Dependen de la atención constante, la necesidad de control, los conflictos interminables, las justificaciones emocionales, las discusiones agotadoras e incluso el sufrimiento que logran infligir. Cada reacción recibida refuerza la sensación de influencia que ejercen sobre alguien. Por eso, a menudo te encuentras atrapado en conversaciones que parecen no llevar a ninguna parte. Explicas, discutes, intentas aclarar malentendidos, presentas los hechos, demuestras tus intenciones y haces todo lo posible por resolver la situación. Pero, de alguna manera, el conflicto persiste. El problema cambia de forma. Surge un nuevo motivo de discusión, aparece una nueva acusación, y empiezas a sentir que das vueltas en círculo. La pregunta es, ¿por qué? Porque, en muchos casos, el objetivo nunca fue resolver el problema. Este es uno de los descubrimientos más incómodos que una persona puede hacer. Las personas emocionalmente sanas suelen entablar conversaciones buscando comprensión. Pueden discrepar, frustrarse e incluso cometer errores, pero en el fondo desean encontrar una solución. Una persona tóxica, en cambio, suele buscar algo diferente: mantener la dinámica que le otorga poder emocional. Por lo tanto, intentar ganar este tipo de juego usando solo la lógica es como intentar apagar el humo con las manos desnudas. Estás combatiendo los síntomas, mientras que la verdadera causa permanece intacta. Y hay un detalle aún más importante. No todas las personas tóxicas actúan así por pura malicia consciente. En muchos casos, estos comportamientos provienen de profundas inseguridades, viejos miedos, necesidades emocionales o patrones aprendidos a lo largo de la vida. Algunas personas crecieron creyendo que el control era la única manera de evitar el abandono. Otras aprendieron que generar culpa era la única forma de llamar la atención. Algunas descubrieron desde muy temprana edad que el drama producía resultados más rápidos que una comunicación sana. Esto no justifica un comportamiento destructivo, pero ayuda a comprender por qué ciertos comportamientos se repiten casi automáticamente. Imagina a alguien que lleva años usando la misma estrategia para conseguir lo que quiere. Cuando se siente amenazado, manipula. Cuando pierde el control, provoca. Cuando percibe distancia emocional, crea conflicto. Con el tiempo, este patrón deja de ser una elección consciente y empieza a funcionar como un reflejo. Por eso, muchas personas se confunden al tratar con individuos tóxicos. Creen que si se explican mejor, finalmente serán comprendidos. Si demuestran más amor, finalmente serán valorados. Si son más pacientes, finalmente recibirán respeto. Pero el problema no radica en la calidad de la explicación, la cantidad de amor ni el nivel de paciencia. El problema reside en el mecanismo invisible que sustenta toda la dinámica. Cuando no logras comprender este mecanismo, terminas dándole a la otra persona justo lo que busca sin darte cuenta. Cada justificación extensa se convierte en una oportunidad para manipularte aún más.
Cada intento desesperado por demostrar tu inocencia crea más espacio para las acusaciones. Cada reacción emocional intensa refuerza la sensación de influencia que ejercen sobre ti, y entonces comienza un ciclo extremadamente peligroso. Cuanto más intentas resolverlo, más te atascas. Cuanta más energía inviertas, más agotado te sentirás. Cuanto más busca aprobación, más distante parece. Quizás hayas vivido algo similar. Quizás hayas pasado horas pensando en una conversación que tuvo lugar por la mañana. Quizás hayas repasado mentalmente cada palabra pronunciada, intentando averiguar dónde te equivocaste. Quizás hayas perdido el sueño intentando solucionar una situación que parecía estar fuera de tu control. Mientras tanto, la otra persona seguía ocupando un espacio en su mente. Esta es una de las señales más claras de que el mecanismo está funcionando. La influencia tóxica no se limita a lo que sucede durante una conversación. Persiste incluso después de que termina. Se infiltra en tus pensamientos, consume tu energía, acapara tu atención, te hace cargar con un peso emocional que no te corresponde. Y cuanto más sucede esto, más difícil resulta comprender lo que realmente está pasando. Porque la toxicidad rara vez se manifiesta de forma evidente al principio. Ella suele empezar de forma sutil, una crítica disfrazada de consejo, un chiste que duele, seguido de la frase «estás exagerando», una culpa sutilmente colocada sobre sus hombros, una inversión de responsabilidades que te hace cuestionar tu propia percepción, unos pequeños ajustes por aquí, un poquito más por allá. Nada parece grave de forma aislada. Pero sumadas con el tiempo, estas situaciones crean algo mucho más grande. Desarrollan una dependencia emocional de la aprobación de la misma persona que constantemente les retira esa aprobación. Crean inseguridad, crean confusión, provocan desgaste. Y es precisamente en este punto donde muchas personas comienzan a perder el contacto con su propia intuición. Dejan de confiar en lo que sienten porque han pasado demasiado tiempo escuchando a alguien que invalida sus emociones. Dejan de confiar en sus juicios porque han pasado años escuchando versiones distorsionadas de la realidad. Dejan de escuchar su propia voz porque están demasiado ocupadas tratando de complacer a alguien imposible de satisfacer. Pero existe una poderosa verdad que lo cambia todo. Ninguna persona tóxica tiene poder absoluto sobre ti. Lo que sostiene esta influencia no es su fuerza, es el acceso que tiene a sus reacciones. Y cuando empiezas a ver más allá de este mecanismo invisible, sucede algo extraordinario. Dejas de centrarte únicamente en los comportamientos externos y comienzas a observar la dinámica que hay detrás de ellos. Te das cuenta de que ciertas discusiones nunca trataron sobre el tema en cuestión, que ciertos conflictos nunca buscaron una solución, que algunas provocaciones se crearon únicamente para generar una respuesta emocional. Esta constatación cambia por completo las reglas del juego, porque cuando uno comprende qué es lo que realmente alimenta el comportamiento tóxico, surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasaría si simplemente dejara de suministrarse ese combustible emocional? Y ahí es precisamente donde empezamos a llegar al siguiente punto, donde el comportamiento de las personas tóxicas encuentra su mayor debilidad, una debilidad que la mayoría de ellas espera que nunca descubras. La mayoría de las personas creen que se defienden cuando responden a una provocación, creen que protegen su imagen cuando intentan justificarse, creen que resuelven un conflicto cuando dedican horas a explicar sus intenciones, pero en muchas situaciones, lo que parece autodefensa es precisamente lo que perpetúa la dinámica tóxica. Imagina a un pescador lanzando un señuelo a un lago. Él no controla directamente a los peces. Lo que hace es crear un estímulo esperando una respuesta específica. La captura solo se produce cuando el pez reacciona de la manera prevista. Ahora piensa en cuántas veces alguien ha dicho algo solo para provocarte. Quizás fue una crítica injusta, quizás sea una comparación cruel, quizás una acusación absurda, quizás un comentario cargado de ironía. En ese momento, la frase en sí no era el objetivo principal.
El verdadero objetivo era la reacción que provocaría, porque cuando te sientes obligado a responder de inmediato, a justificarte constantemente, a demostrar tu valía o a probar tu inocencia, la atención de la conversación deja de estar bajo tu control. Ella comienza a dejarse llevar por la provocación. Y esta es una de las trampas psicológicas más comunes. La persona tóxica crea la situación. Entras. Ella elige la tierra. Aceptas luchar en ese terreno. Ella marca el ritmo. Empiezas a seguir ese ritmo. Sin darse cuenta, toda la interacción empieza a girar en torno a sus reglas. Por eso, muchas conversaciones con personas tóxicas dejan una sensación tan extraña. Cuando todo termina, te das cuenta de que hablaste mucho, explicaste mucho, lo intentaste mucho, y aún así nada cambió. De hecho, a veces la situación parece incluso peor. Esto sucedió porque el conflicto no se estaba encaminando hacia una solución, sino hacia una reacción. Y las reacciones emocionales intensas son extremadamente valiosas para quienes buscan el control. Cuando pierdes los estribos, ofreces información. Cuando alguien está desesperado, revela sus vulnerabilidades. Cuando intentas justificarte en exceso, demuestras que la aprobación de esa persona todavía tiene un peso enorme en tu vida. Cuando participas en discusiones interminables, comunicas involuntariamente que estás dispuesto a gastar tu energía tratando de convencer a alguien a quien quizás nunca tuviste la intención de escuchar. Esta dinámica puede observarse en diversos entornos. Sucede dentro de las familias, sucede en las relaciones románticas, sucede entre compañeros de trabajo, sucede entre amigos, y hoy en día incluso ocurre entre desconocidos en las redes sociales. Alguien hace una provocación, otra persona reacciona. La provocación se intensifica, la reacción va en aumento. En poco tiempo nadie vuelve a hablar del tema original, todos están contribuyendo a una espiral emocional. Lo más interesante es que las personas emocionalmente equilibradas no suelen percibir este mecanismo de inmediato. Dan por sentado que todos buscan comprensión, porque así es como funcionan ellas mismas. Si hay algún problema, buscan hablar de ello. Si hay algún malentendido, intentan aclararlo. Si surge algún desacuerdo, buscan encontrar un punto de equilibrio. Pero quienes utilizan la manipulación como herramienta emocional suelen tener una visión diferente de la conversación. Para estas personas, el diálogo no es un camino hacia la comprensión, es un camino hacia la influencia. Y precisamente por eso los argumentos impecables a menudo fracasan. Puedes presentar hechos, puedes presentar pruebas, puede demostrar coherencia, puedes explicar tu intención con absoluta claridad. Sin embargo, la situación continúa, porque la discusión nunca giró en torno a la lógica. Se trataba de control emocional. Imagina a alguien intentando apagar un incendio, echando gasolina sobre las llamas. Cuanto más esfuerzo haga, más grande se hará el fuego. Algo similar ocurre cuando reaccionas exactamente como una persona tóxica espera. Su indignación aviva el conflicto. Tu miedo alimenta el control. Su necesidad de aprobación alimenta la manipulación. Su ira aviva aún más las provocaciones. Y el ciclo continúa. Quizás ya hayas tenido la experiencia de prometerte a ti mismo que no volverías a meterte en cierta discusión. Sabías exactamente cómo iba a empezar. Sabía qué frases se usarían. Sabía qué acusaciones iban a salir a la luz. Incluso sabía cómo iba a terminar todo. Aún así, cuando se presentó la situación, usted reaccionó. Y horas después, se dio cuenta de que estaba atrapado en la misma vieja conversación. Esto sucede porque las personas tóxicas suelen conocer los factores que desencadenan las emociones de sus seres queridos. Están observando. Para la prueba, experimentan con diferentes enfoques. Con el tiempo, aprenden qué palabras les provocan culpa, qué comentarios les generan inseguridad y qué provocaciones les causan arrebatos emocionales. Y cuando encuentran esos puntos sensibles, comienzan a usarlos repetidamente. No porque estas estrategias sean sofisticadas, pero porque funcionan. Funcionan siempre y cuando reciban la respuesta esperada. Por eso,
Mucha gente acaba creyendo que está tratando con alguien extremadamente poderoso, cuando en realidad está tratando con alguien extremadamente dependiente de las reacciones de los demás. Esa es una diferencia fundamental. Una persona verdaderamente poderosa no necesita controlar a los demás para sentirse fuerte. No hay necesidad de manipular, no hay necesidad de provocar, no hay necesidad de crear conflictos artificiales. Tu estabilidad viene de dentro. Por otro lado, una persona tóxica suele recurrir a la inestabilidad externa para mantener su sentido de relevancia o influencia, y esto revela algo muy importante. Lo que parece fortaleza es a menudo una dependencia disfrazada. Quienes necesitan provocar constantemente para obtener respuestas no están demostrando poder, está demostrando que existe una necesidad. Quienes necesitan generar culpa para mantener la cercanía no están demostrando seguridad, está mostrando debilidad. Quienes dependen de las reacciones de los demás para sentirse en control, están demostrando que su control es mucho más frágil de lo que parece. Pero hay un problema. Cuando estamos involucrados emocionalmente, ver esto es extremadamente difícil, porque el dolor nos hace reaccionar. La injusticia nos hace reaccionar. La humillación nos hace reaccionar. La necesidad de ser comprendidos nos hace reaccionar. Y es precisamente en este punto donde la mayoría de la gente se queda estancada. Creen que necesitan ganar la discusión, cuando en realidad necesitan comprender la dinámica. Creen que necesitan encontrar la respuesta perfecta, cuando en realidad necesitan comprender por qué se les induce a responder. Creen que necesitan convencer a la otra persona. A menudo, la verdadera libertad surge cuando ya no necesitan esa validación. Este cambio de perspectiva lo altera todo, porque empiezas a darte cuenta de que el mayor error no es sentir emociones. El mayor error es permitir que otra persona dicte qué emociones controlarán tus acciones. Todavía lo sientes. Él sigue percibiendo la injusticia. Él sigue reconociendo la manipulación, pero deja de actuar automáticamente en respuesta a ello, y es precisamente en este punto donde algo comienza a cambiar inesperadamente. Porque cuando una persona tóxica lanza la provocación que siempre le ha funcionado y no recibe la reacción esperada, se encuentra en una situación para la que rara vez está preparada. Ahí es donde entramos en el verdadero truco psicológico que desmantela toda la estructura de manipulación. Un principio simple, silencioso y extremadamente poderoso que hace que el juego comience a desmoronarse por sí solo. Durante mucho tiempo, quizás creíste que la solución era encontrar la respuesta perfecta, la frase perfecta, el argumento perfecto, la explicación tan clara y lógica que finalmente haría que la otra persona viera la verdad. Pero, ¿cuántas veces ha ocurrido esto realmente? ¿Cuántas veces has pasado horas intentando explicar algo que ya debería ser obvio? ¿Cuántas veces has presentado los hechos, aclarado malentendidos y detallado tus intenciones, solo para darte cuenta de que nada ha cambiado? En muchos casos, la respuesta es dolorosa, porque no importa cuánto le expliques algo a alguien que no está tratando de entender. Y esa es una de las verdades más liberadoras que una persona puede descubrir. No se puede ganar un juego si la otra persona no juega con las mismas reglas. Imagina a alguien intentando jugar al ajedrez mientras su oponente mueve las piezas al azar, cambia las reglas a mitad de la partida y vuelca el tablero cada vez que está a punto de perder. Por muy inteligente que sea tu estrategia, el problema no radica en tu habilidad para jugar. El problema reside en la naturaleza de la interacción. Eso es precisamente lo que ocurre en muchas relaciones tóxicas. Crees que estás participando en una conversación. La otra persona busca una reacción, buscas comprensión, ella busca el control, buscas claridad, ella busca influencia emocional, y mientras no notes esa diferencia, seguirás proporcionando exactamente lo que mantiene el ciclo en marcha. Aquí es donde entra en juego el truco psicológico, que desestabiliza por completo este patrón. Elimina el combustible emocional. Esto no significa tener frío.
Eso no significa ignorar tus sentimientos. Eso no significa fingir que nada te afecta. Tampoco significa aceptar el abuso en silencio. De hecho, significa algo mucho más sofisticado. Significa interrumpir la recompensa emocional que la persona manipuladora espera recibir. Imagina una máquina programada para funcionar cuando se pulsa un botón específico. Durante años, alguien pulsa ese botón y la máquina responde exactamente igual. El resultado es predecible, fiable, automático. Ahora imagina que, de repente, el botón deja de producir el efecto esperado. La máquina sigue intentando funcionar de la misma manera, pero el resultado no aparece. Es en este punto donde la estructura comienza a fallar. Algo similar ocurre cuando una persona tóxica deja de recibir las respuestas emocionales que siempre había recibido. La provocación continúa, pero la explosión no se produce. La crítica surge, pero no parece existir una necesidad imperiosa de defensa. Se intenta desviar la culpa, pero ya no encuentra el mismo terreno fértil, y esto crea un fenómeno psicológico sumamente interesante. La estrategia pierde efectividad. Durante mucho tiempo, esa persona había aprendido que ciertos comportamientos producían ciertos resultados. Una acusación dio paso a explicaciones. Una provocación generaría ira. Una amenaza generó miedo. Las críticas generaron inseguridad. Pero cuando estos resultados desaparecen, también desaparece la predictibilidad de la dinámica. Y es entonces cuando el control comienza a debilitarse. Mucha gente confunde esta actitud con indiferencia, pero no son lo mismo. La indiferencia surge cuando dejas de preocuparte. De lo que estamos hablando aquí es diferente. Se trata de seguir preocupándose sin renunciar al control de las emociones. Se trata de mantenerse alerta sin reaccionar impulsivamente. Se trata de mantener la dignidad emocional incluso ante la provocación. Existe un cuento breve que ilustra esto de manera muy poderosa. Un maestro fue insultado repetidamente por un hombre que quería provocar una discusión. Durante varios minutos, escuchó insultos, acusaciones y provocaciones sin responder. ¿No vas a decir nada? El maestro respondió, si alguien te ofrece un regalo y no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? ¿A quién se lo ofreciste?, respondió el hombre. Así pues, las ofensas recaen sobre quien las cometió. El poder de esta historia no reside en la pasividad. Es una cuestión de comprensión. No toda provocación requiere participación. No toda acusación requiere una defensa. No todas las batallas merecen la pena ser libradas. Y esta percepción cambia por completo la forma en que te posicionas, porque la mayoría de las manipulaciones dependen de una respuesta inmediata. Necesitan que entres en el estado emocional creado por la otra persona. Necesitan que te enfades, que se asuste, que sea declarado culpable. Estará desesperado por dar explicaciones. Sin ella, la manipulación pierde gran parte de su poder. Por lo tanto, cuando empiezas a eliminar ese combustible emocional, sucede algo curioso. Con frecuencia, el comportamiento tóxico aumenta temporalmente. Este es un paso que sorprende a mucha gente. Creen que al dejar de reaccionar, todo se calmará de inmediato. Pero a menudo ocurre lo contrario. La intensidad aumenta. Las provocaciones son cada vez más fuertes. Las críticas son cada vez más frecuentes. Los intentos de generar culpa se vuelven más agresivos. ¿Por qué? Porque la antigua estrategia dejó de funcionar. Imagina a una persona pulsando repetidamente un interruptor que siempre enciende una bombilla. Si la luz no se enciende, ¿cuál es la reacción más común? Pulsa de nuevo. Entonces, aprieta más fuerte. Después de insistir varias veces, solo después de un tiempo, se da cuenta de que el sistema ha cambiado. Lo mismo ocurre en la dinámica emocional. Cuando una persona acostumbrada a controlar sus reacciones se da cuenta de que ha perdido parte de ese control, a menudo intenta intensificar las conductas que antes le funcionaban. Y este es uno de los momentos más importantes de todo el proceso, porque ahí es precisamente donde mucha gente se rinde. La persona comienza a cambiar de postura, la manipulación está aumentando,
y llega a la conclusión de que la estrategia no está funcionando. Cuando, de hecho, este aumento suele ser una señal de que la dinámica se está viendo afectada. Es como una fogata que recibe cada vez menos leña. Antes de extinguirse por completo, las llamas pueden parpadear, crepitar e incluso parecer más intensas durante unos instantes. Pero el combustible sigue escaseando, y sin combustible, ningún fuego dura para siempre. Poco a poco, empiezas a notar algo extraordinario. Tu energía ya no se consumirá en discusiones interminables. Tu mente deja de repasar cada conversación durante horas. Dejas de cargar con responsabilidades emocionales que pertenecen a otras personas. Y lo más importante, recupera algo que quizás ni siquiera te habías dado cuenta de que estabas perdiendo: tu libertad interior. Porque la verdadera victoria nunca consistió en convencer a la persona tóxica. Nunca ganó la discusión. Nunca se trató de recibir la aprobación de aquellos que constantemente te invalidan. La verdadera victoria consiste en recuperar el control sobre tus propias reacciones. Se trata de dejar de dejarse llevar por los factores desencadenantes creados por otras personas. Se trata de comprender que tu paz no tiene por qué depender de su comportamiento. Y cuando se produce ese cambio, surge una nueva pregunta. Un aspecto que distingue a quienes simplemente comprenden la teoría de quienes realmente pueden aplicarla en la práctica. ¿Cómo se mantiene la estabilidad emocional cuando las provocaciones se suceden una y otra vez y todo tu interior quiere reaccionar? Una cosa es entender el mecanismo de manipulación, otra muy distinta es aplicarlo en el fragor del momento. Porque cuando uno está solo leyendo sobre inteligencia emocional, todo parece sencillo. Tiene sentido no reaccionar impulsivamente. Tiene sentido no caer en provocaciones. Tiene sentido mantener la calma ante comportamientos tóxicos. Pero la realidad rara vez se desarrolla en un entorno pacífico. Sucede cuando alguien toca justo donde tienes la herida emocional. Cuando se hace una acusación injusta delante de otras personas. Cuando las críticas se producen en un momento de vulnerabilidad. Cuando alguien utiliza información personal en tu contra. Cuando la provocación se produce después de un día difícil. Precisamente cuando tus reservas emocionales están en su punto más bajo. Es en este momento cuando la teoría se enfrenta a su verdadera prueba. Porque las reacciones emocionales no piden permiso. Ella aparece. Mi corazón se acelera. Los músculos se tensan. La mente comienza a formular respuestas al instante. Sientes la necesidad de defenderte, explicarte, corregirte, argumentar o contraatacar. Y aquí hay algo importante que poca gente entiende. El problema es no sentir esas emociones. El problema radica en creer que hay que obedecerles inmediatamente. Esta diferencia lo cambia todo. Mucha gente imagina que las personas emocionalmente fuertes son aquellas que nunca sienten ira, miedo, tristeza o frustración. Pero eso no es fortaleza emocional. Eso sería una falta de humanidad. La verdadera fortaleza emocional surge cuando sientes todo esto, y sin embargo, eliges conscientemente cómo actuar. Imagina a un capitán navegando durante una tormenta. Él no controla las olas, no controla el viento, no controla la intensidad de la lluvia, pero él controla el timón. Las emociones son las olas, tus decisiones son el timón, y las personas tóxicas a menudo intentan que abandones ese rumbo. Quieren que la emoción del momento tome el control al volante, porque es mucho más fácil influir en una persona que reacciona emocionalmente que en una persona que es emocionalmente consciente. Por eso, la primera habilidad fundamental para mantener la calma no es controlar las emociones. Se trata de aprender a crear un espacio entre la emoción y la acción. Parece sencillo, pero es extremadamente poderoso. Cuando alguien lo provoca, tiene una tendencia natural a responder de inmediato, como si el silencio fuera una derrota, como si la ausencia de reacción fuera un signo de debilidad, como si necesitaras demostrar algo en ese preciso instante. Pero fíjense en una cosa, ¿cuántas de las respuestas impulsivas que has dado en el pasado han mejorado realmente la situación?
¿Cuántos resolvieron el problema? ¿Cuántos han traído la paz? En la mayoría de los casos, la impulsividad ofrece un alivio momentáneo y un arrepentimiento duradero. Una pausa, en cambio, ofrece una incomodidad momentánea y una claridad duradera. Por lo tanto, una de las prácticas más efectivas es ralentizar deliberadamente la respuesta. No respondas en el mismo tono. No responde a la misma velocidad. No respondas con el mismo estado emocional. Espere unos segundos, unos minutos, a veces unas pocas horas. Este espacio crea algo precioso: perspectiva. Y la perspectiva debilita la manipulación, porque muchas estrategias tóxicas se basan en la urgencia emocional. Necesitan que reacciones antes de pensar. Responde antes de pensar. Actúa antes de comprender. Cuando dejas de sentir esa urgencia, la situación cambia. Dejas de dejarte llevar por la emoción que crea la otra persona y empiezas a actuar de nuevo basándote en tus propios valores. Hay una metáfora interesante para eso. Imagina a alguien intentando empujarlo. Si corres en la dirección opuesta, el impacto será enorme. Pero si está firmemente equilibrado, la fuerza del empuje pierde gran parte de su efecto. Lo mismo ocurre a nivel emocional. Las personas tóxicas a menudo intentan desequilibrarte primero, porque una mente desequilibrada reacciona. Una mente equilibrada observa, y esta observación plantea una pregunta sumamente importante. ¿Qué pretende conseguir esta persona de mí ahora? Esta pregunta cambia completamente el enfoque. En lugar de limitarse a leer las palabras, uno empieza a observar la intención. En lugar de analizar únicamente el ataque, se empieza a observar la dinámica. Y a menudo la respuesta resulta obvia. Quizás esa persona está intentando provocar culpa. Quizás esté intentando infundir miedo. Quizás esté tratando de encontrar una justificación. Quizás esté intentando provocar una discusión. Quizás esté intentando recuperar el control que siente que está perdiendo. Cuando se identifica la intención que hay detrás del comportamiento, la manipulación empieza a perder su capacidad de sorprender, y aquello que deja de sorprender también pierde parte de su poder. Pero hay otro aspecto importante. Mantener la calma no significa estar disponible para cualquier tipo de comportamiento. Este es un error muy común. Algunas personas confunden la madurez emocional con la tolerancia infinita. Creen que estar equilibrado significa soportarlo todo. Acéptalo todo. Permanecer en cualquier situación. Pero el equilibrio emocional no es la ausencia de límites. De hecho, los límites son una de las expresiones más importantes del equilibrio. Un árbol fuerte no crece porque sea flexible todo el tiempo. Crece porque tiene raíces fuertes. Del mismo modo, tu estabilidad emocional depende de la claridad de tus límites. No es necesario que discutas cada provocación, pero tampoco tienes por qué aceptar la falta de respeto constante. No es necesario que te metas en conflictos sin sentido, pero tampoco tienes por qué quedarte donde tu dignidad es atacada repetidamente. Existe una enorme diferencia entre reaccionar y tomar postura. Reaccionar es actuar bajo el dominio de la emoción. Tomar postura significa actuar de acuerdo con tus principios, y cuanto más desarrolles esta habilidad, más te darás cuenta de una verdad interesante. La verdadera serenidad no es debilidad, es una forma de poder, porque quien controla sus emociones, controla sus decisiones, y quien controla sus decisiones hace que cualquier intento de manipulación sea extremadamente difícil. Quizás por eso las personas tóxicas a menudo se sienten incómodas cerca de individuos emocionalmente estables. No porque estas personas sean agresivas, pero porque se vuelven difíciles de controlar. La culpa ya no funciona de la misma manera. La provocación ya no produce el mismo efecto. El drama ya no genera la misma reacción, y poco a poco, la dinámica comienza a cambiar. Pero hay un elemento que hace que esta transformación sea aún más poderosa. Un elemento que va más allá de la calma emocional. Algo que no solo reduce el impacto de la manipulación, sino que cambia por completo la forma en que te relacionas con ella. Este elemento son los límites, porque, en definitiva, mantener la calma
te impide renunciar a tu poder emocional. Pero son los límites los que impiden que otras personas sigan intentando apropiárselo. Llega un punto en el proceso de aprender a lidiar con personas tóxicas en el que un descubrimiento incómodo se vuelve inevitable. No todos los problemas se pueden resolver mediante la comprensión. No todas las situaciones mejoran con más diálogo. No todo el mundo respeta tu amabilidad. Durante mucho tiempo, muchas personas han creído exactamente lo contrario. Piensan que si tienen suficiente paciencia, todo se solucionará. Si explican mejor sus sentimientos, serán comprendidos. Si muestran más empatía, recibirán más respeto. Esa creencia parece noble, y en las relaciones sanas suele funcionar. Pero en las dinámicas tóxicas existe una diferencia fundamental. La comprensión no siempre produce cambios. A veces, simplemente crea más oportunidades para la manipulación. Por eso llega un punto en el que la protección emocional ya no depende únicamente de tu capacidad para mantener la calma. Depende de tu capacidad para establecer límites. Y aquí hay algo que la mayoría de la gente nunca aprende. Los límites no son herramientas para controlar a los demás. Estas son herramientas para protegerte. Esta distinción es esencial. Muchas personas intentan establecer límites diciendo, tienes que cambiar, deja de comportarte así, tienes que tratarme mejor. Pero eso no es un límite, es un intento de controlar el comportamiento de otras personas, y tú no tienes ese poder. Lo que posees es el poder de decidir qué harás cuando se produzca un determinado comportamiento. La diferencia parece pequeña, pero todo cambia. Un límite saludable no dice, no puedes hacer eso. Él dice, si eso sucede, actuaré de esta manera. ¿Notas la diferencia? El enfoque cambia. Se deja de intentar controlar a los demás y se vuelve a asumir la responsabilidad de uno mismo. Y eso es precisamente lo que hace que los límites sean tan poderosos. Porque no dependen de la colaboración de la otra persona para existir. Imagina a alguien que grita constantemente durante una conversación. Podrías pasar años intentando convencerlo de que pare. O simplemente puedes decidir, si la conversación se convierte en gritos, me iré. En ese momento, dejas de depender del cambio de la otra persona para proteger tu paz. Y eso cambia completamente la dinámica. Pero existe un gran obstáculo, quizás el más grande de todos, a culpa, porque las personas que están acostumbradas a complacer a los demás a menudo se sienten culpables al establecer límites, se sienten egoístas, son demasiado duros, se sienten responsables de la reacción negativa de los demás. Y es precisamente ahí donde suelen actuar las personas tóxicas. Cuando se dan cuenta de que están perdiendo el acceso a su tiempo, energía o emociones, a menudo intentan convertir sus limitaciones en algo negativo. Probablemente ya hayas escuchado frases similares. Has cambiado. Antes no eras así. Ahora todo es un problema para ti. Estás exagerando. Estás siendo frío. Solo piensas en ti mismo. Estas frases tienen algo en común. Intentan hacerte dudar de tu decisión de proteger tu propia salud emocional. Y esto funciona porque toca una necesidad humana muy profunda. La necesidad de ser visto como una buena persona. La mayoría de la gente no quiere parecer cruel. No quiero decepcionar. Él no quiere crear conflictos. No quiero causar sufrimiento. Por lo tanto, cuando alguien reacciona negativamente ante sus límites, surge una duda interna. ¿Me equivoco? ¿Estoy siendo injusto? ¿Estoy exagerando? Pero hay una pregunta mucho más útil, una pregunta que cambia por completo la perspectiva. ¿Quién se beneficia realmente cuando no tengo límites? Esta pregunta suele revelar cosas sorprendentes, porque las personas sanas generalmente respetan sus límites, incluso cuando no les gustan. Podrían frustrarse, puede que no estén de acuerdo, puede que necesiten tiempo para adaptarse, pero lo respetan. Las personas que dependen de su excesiva disponibilidad a menudo ven sus limitaciones como una amenaza, porque las limitaciones interrumpen un acceso que antes parecía garantizado. Acceso a tu atención, acceso a tu energía, acceso a su disponibilidad constante,
acceso a tu culpa, y es precisamente por eso que los límites suelen revelar más sobre los demás que las conversaciones largas. Cuando todo está a tu alcance, cualquier relación parece funcionar. La verdadera naturaleza de las personas se revela cuando dices no, cuando se reduce el acceso, cuando dejas de aceptar comportamientos que antes tolerabas, cuando dejas de cargar con responsabilidades que nunca fueron tuyas. Es en este momento cuando muchas relaciones revelan su verdadera naturaleza. Y hay otro detalle importante. Establecer límites firmes no requiere largos discursos. De hecho, cuanto más te expliques, más margen crearás para negociaciones que no deberían existir. Piénsalo. ¿Cuántas veces has tomado una decisión sencilla, pero has terminado dando una larga explicación para justificarla? Explícalo tú. La otra persona replica. ¿Podrías explicarlo con más detalle? Ella se topa con otra objeción. Presentas nuevos argumentos. Plantea nuevas preguntas. De repente, una decisión personal se convierte en un debate interminable. Y sin darte cuenta, vuelves a caer en la trampa de la justificación excesiva. Las personas emocionalmente maduras entienden algo muy importante. No todas las decisiones deben ser defendidas ante un tribunal emocional. A veces, una explicación sencilla es suficiente. A veces, una frase corta transmite más fuerza que 10 minutos de discusión. No voy a participar en esto. No me siento cómodo con esta situación. Esa decisión no me convence. Voy a dar por terminada esta conversación ahora. Sin agresividad, sin hostilidad. No hace falta convencer, simplemente claridad. Y la claridad posee un poder silencioso e impresionante, porque elimina la confusión en la que suele proliferar la manipulación. Pero quizás lo más difícil de todo sea aceptar una realidad que muchos evitan ver. Cuando se establecen límites claros, algunas personas se alejarán, algunos se molestan, algunos critican, algunos intentan que vuelvas al puesto que ocupabas anteriormente. Y eso puede ser doloroso, sobre todo cuando hay afecto de por medio, especialmente cuando se trata de familiares, viejos amigos o relaciones importantes. Pero hay una verdad que necesita ser comprendida. No toda pérdida representa un daño. A veces, lo que parece una pérdida es simplemente el final de una dinámica que te ha estado agotando la energía durante años. A veces, lo que parece distancia es simplemente el espacio necesario para que vuelva tu paz. Y a medida que sus límites se vuelven más claros, algo interesante comienza a suceder. Empiezas a darte cuenta de quién te respeta de verdad. Aquellos que solo respetan su utilidad, aquellos que valoran tu presencia, y aquellos que valoraban únicamente su acceso sin restricciones. Esta claridad transforma las relaciones, cambiar decisiones, cambia tus prioridades, pero sobre todo cambia la forma en que te ves a ti mismo, porque en el momento en que dejas de negociar constantemente por tu propia paz, sucede algo que las personas tóxicas rara vez esperan. El juego está empezando a perder participantes, y cuando eso sucede, toda la estructura de manipulación comienza a debilitarse, hasta que se llega a un punto en el que aquello que parecía tan poderoso revela su mayor debilidad. Porque el comportamiento tóxico puede sobrevivir a las discusiones, puede sobrevivir a los enfrentamientos, puede sobrevivir a interminables debates, pero hay una cosa que difícilmente puede tolerar por mucho tiempo: una persona que simplemente dejó de participar en el juego. Existe una razón por la que tantas personas pasan años atrapadas en relaciones agotadoras sin ver una salida. Creen que la única manera de ganar es seguir jugando. Continúan explicando, siguen justificándolo, siguen intentando corregir las percepciones distorsionadas, siguen respondiendo a las acusaciones, siguen metiéndose en discusiones que ya se saben de memoria. Y lo hacen porque imaginan que si encuentran la respuesta correcta, finalmente alcanzarán la paz. Pero llega un punto en que una determinada revelación lo cambia todo. La paz no llega cuando ganas el juego. La paz llega cuando te das cuenta de que ya no necesitas seguir el juego. Este cambio
Parece sencillo cuando se expresa con palabras, pero emocionalmente representa una revolución, porque durante mucho tiempo su energía estuvo ligada a la idea de convencer a alguien, para convencerlos de que tienes buenas intenciones, para convencerlos de que estás diciendo la verdad, para convencerlos de que merecen respeto, para convencerlos de que no es la persona que están tratando de retratar. Y cuanto más intentes convencer a alguien que está comprometido con su propia versión de los hechos, más energía desperdiciarás. Es como intentar llenar un cubo que tiene un agujero. El esfuerzo es constante, el resultado es temporal, y el desgaste es inevitable. Las personas tóxicas suelen prosperar dentro de esta dinámica. No tienen por qué ser correctos, solo necesitan mantenerte involucrado emocionalmente, porque mientras sigas intentando demostrar algo, seguirás invirtiendo energía. Sigue pensando en ellos. Sigue reaccionando. Sigue participando. Y la participación es precisamente lo que mantiene vivo el sistema. Imagina una obra de teatro. Hay un protagonista. Hay un antagonista. Hay un conflicto. Se está desarrollando una historia. Ahora imagina que uno de los actores simplemente abandona el escenario. La obra no puede continuar como está. Toda la estructura se ve afectada. El script deja de funcionar. Los diálogos pierden su significado. El conflicto está perdiendo fuerza. Algo similar ocurre cuando dejas de participar en las dinámicas que alimentaron la manipulación. Las provocaciones encuentran menos respuestas. Las acusaciones están cada vez menos justificadas. Las series dramáticas atraen cada vez menos espectadores. Los intentos de control encuentran cada vez menos margen de maniobra. Y poco a poco, lo que parecía una máquina poderosa comienza a revelar sus defectos. Porque la manipulación depende de la cooperación emocional. Incluso cuando esta cooperación se produce de forma involuntaria. Esto no significa que la otra persona vaya a reconocer inmediatamente lo que está sucediendo. De hecho, suele ocurrir exactamente lo contrario. Cuando una estrategia deja de funcionar, la reacción inicial suele ser insistir en ella con aún mayor intensidad. Por eso, en ciertos momentos, podrías notar algo curioso. La persona que antes parecía tan segura de sí misma comienza a mostrar una creciente irritación. Las provocaciones son cada vez más frecuentes. Los intentos de generar culpabilidad van en aumento. Las críticas se están volviendo más agresivas. Las acusaciones aparecen con mayor frecuencia. Y quienes no comprendan la dinámica podrían malinterpretarlo. Podrías pensar, la situación está empeorando, pero a menudo la situación no empeora. Está quedando al descubierto. Durante años ese comportamiento funcionó porque producía resultados. Ahora se encuentra con resistencia, y esta resistencia revela algo que antes estaba oculto. La adicción. Porque una persona verdaderamente segura de sí misma no se derrumba cuando pierde el control sobre otra persona. Pero aquellos que han construido su influencia a través del control suelen reaccionar con intensidad cuando se dan cuenta de que ese acceso está desapareciendo. Es en este punto donde surge una de las imágenes más reveladoras de todo este viaje. Imagina a un titiritero sujetando los hilos. Durante mucho tiempo, los movimientos de la marioneta se produjeron exactamente como se esperaba. Un hilo tiraba en esta dirección, otro más por ahí. Todo era predecible, todo está bajo control. Ahora imagina que los hilos empiezan a soltarse, no de forma agresiva, no a través de la guerra, pero simplemente porque dejan de funcionar. El titiritero sigue tirando, pero esos movimientos ya no se producen. Sigue intentándolo, pero las respuestas están disminuyendo. Sigue insistiendo, pero la influencia se desvanece gradualmente. Esa es precisamente la sensación que experimentan muchas personas tóxicas cuando alguien recupera su autonomía emocional. Y ahí es donde comienza el llamado colapso. No necesariamente un colapso dramático. No siempre se trata de una explosión visible. A veces es algo silencioso, una irritación constante, un intento desesperado por recuperar la atención, una secuencia de comportamientos cada vez más predecibles,
una escalada de estrategias que antes permanecían ocultas, porque cuando la manipulación deja de funcionar, pierde su disfraz, y esto te permite ver algo que antes era difícil de percibir. El problema nunca fue su incapacidad para complacer. Nunca se debió a falta de esfuerzo por su parte. Su dificultad nunca radicó en la comunicación. El problema era que estabas intentando resolver una dinámica que dependía de tu participación para seguir existiendo. Cuando disminuye esta participación, la estructura pierde su apoyo. Pero en este punto existe un importante escollo, una trampa que provoca que muchas personas vuelvan al antiguo ciclo. La penalización. Cuando empiezan a darse cuenta de que la manipulación se está debilitando, algunas personas sienten compasión y acaban volviendo al papel que desempeñaban antes. Observan la irritación, notan la incomodidad, observan el vacío que deja la pérdida de control y enseguida intentan paliar la situación. Lo explican de nuevo, lo están justificando de nuevo. Una vez más, se ven agobiados por responsabilidades que no les corresponden, no porque fueran manipulados de nuevo conscientemente, pero porque tienen un corazón sensible. Y aquí radica una diferencia fundamental que debe comprenderse. Puedes sentir compasión por alguien sin sacrificar tu salud emocional. Puedes comprender las heridas de una persona sin permitir que te siga lastimando. Se puede reconocer el sufrimiento ajeno sin asumir la responsabilidad de resolverlo. Esta madurez emocional es una de las formas más profundas de libertad, porque te permite seguir siendo humano sin quedar atrapado, y cuanto más crece esta libertad, más se produce una transformación silenciosa. Su atención vuelve a centrarse en su propia vida. Tu energía se redirige hacia tus propios objetivos. Tu mente deja de girar en torno a los conflictos creados por los demás. Empiezas a pensar de nuevo en tus sueños, en sus proyectos, en relaciones sanas, en su evolución, en tu paz. Y entonces se da cuenta de algo sorprendente. El espacio mental que antes ocupaba la manipulación está empezando a ser llenado por algo mucho más valioso. Presencia, claridad, ligereza, autonomía. Es en este momento cuando la influencia tóxica sufre su mayor derrota. No cuando pierdes una discusión, no cuando se le confronta, no cuando recibes una respuesta brillante, pero cuando deja de ocupar el centro de tu vida, porque la manipulación solo parece gigantesca mientras recibe tu atención constante. Cuando se retira esa atención, su verdadera magnitud finalmente se hace evidente. Y es precisamente en este punto donde comienza una nueva etapa, porque abandonar el juego no es el final del viaje. Esto es solo el comienzo de la reconstrucción. En definitiva, después de dedicar tanto tiempo a gestionar conflictos, controlar el daño emocional e intentar sobrevivir a dinámicas agotadoras, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puedes reconstruir tu paz interior y recuperar la versión de ti mismo que se perdió en medio de todo esto? Hay una parte de este viaje de la que casi nadie habla. Todo el mundo habla de cómo identificar a las personas tóxicas. Hablan de manipulación, hablan de límites, hablan sobre cómo recuperar el control emocional. Pero poca gente habla de lo que sucede después, porque llega un momento de calma cuando el conflicto amaina, cuando las conversaciones se vuelven menos frecuentes, cuando la manipulación pierde su poder, cuando la presencia de esa persona ya no domina tus pensamientos como antes. Y es precisamente en este momento cuando muchas personas experimentan algo inesperado, un vacío, no porque extrañen sufrir, pero como pasaron tanto tiempo sobreviviendo, olvidaron cómo vivir. Durante meses, a veces durante años, toda la energía se centró en la gestión de crisis, evitar conflictos, explicar malentendidos, anticipe las reacciones, controlar el daño emocional. Te despertabas pensando en el problema. Me dormí pensando en el problema. Planificó cuidadosamente sus palabras para evitar más discusiones. Vigilaba su comportamiento para evitar generar nuevas tensiones. Sin darse cuenta, su vida comenzó a girar en torno a esta dinámica tóxica. Y cuando esa dinámica desaparece, queda una pregunta. ¿Quién soy yo sin todo esto?
Esta cuestión es más profunda de lo que parece, porque las relaciones tóxicas no solo consumen energía, a menudo distorsionan la percepción que tienes de ti mismo. Tras escuchar críticas repetidas, empiezas a cuestionar tu valía. Tras haber visto sus emociones invalidadas innumerables veces, comienza a dudar de su propia percepción. Después de pasar tanto tiempo intentando complacer a alguien imposible de satisfacer, uno olvida cuáles son sus propias necesidades. Es como caminar por una habitación llena de espejos deformados. Te has observado a través de ellas durante tanto tiempo que empiezas a creer que esa imagen distorsionada es real. Pero cuando finalmente sale de esa habitación, descubre algo importante. La imagen nunca fue tuya, solo era un reflejo. Y reconstruir tu paz significa aprender a ver quién eres realmente de nuevo. Este proceso no ocurre de una sola vez. No existe ningún día en que uno se despierte completamente curado. No existe un momento mágico en el que todas las heridas desaparezcan. La reconstrucción se produce paso a paso, pequeños momentos, pequeñas decisiones. Y a menudo comienza de una manera extremadamente sencilla. Todo comienza cuando te das cuenta de que ya no necesitas estar en estado de alerta constante. Parece algo sin importancia, pero para quienes han vivido bajo una presión emocional constante, esto representa una enorme transformación. Imagina a un soldado que ha pasado años en una zona de conflicto. Incluso al regresar a un lugar seguro, tu cuerpo continúa reaccionando como si el peligro aún estuviera presente. Oye sonidos cotidianos y se asusta. Permanece vigilante. Mantén la guardia alta, porque su sistema aprendió a sobrevivir de esa manera. Algo similar ocurre a nivel emocional. Incluso después de que la influencia tóxica disminuya, es posible que tu cuerpo y tu mente sigan anticipando el próximo ataque. La siguiente reseña, la siguiente acusación, la siguiente manipulación. Y por eso, la reconstrucción requiere paciencia. No se trata solo de cambiar hábitos, le está enseñando a tu sistema emocional que ahora hay seguridad, y la seguridad tarda en ser reconocida. Una de las formas más eficaces de acelerar este proceso es recuperar lo que se abandonó durante la fase de supervivencia: tus intereses, tus proyectos, tus sueños, tus amistades saludables, sus pasiones, tus curiosidades, porque la manipulación suele producir un efecto invisible. Ella reduce su mundo. Tu atención se centra tanto en el problema que todo lo demás pasa a un segundo plano. Los goles se están posponiendo, los planes pueden esperar, los deseos personales quedan en segundo plano. La vida empieza a girar en torno a gestionar el caos. Por lo tanto, reconstruir la paz no significa simplemente eliminar lo que estaba causando daño, significa volver a construir lo que funciona bien. Reinvierte tu energía en cosas que fortalezcan tu identidad. Volver a crear experiencias que no estén vinculadas al sufrimiento. Recuerda que tu vida es más importante que lo que ha sucedido. Hay una pregunta sumamente importante para este momento. Una pregunta sencilla, pero transformadora. ¿Qué me hace sentir vivo de nuevo? No es lo que me distrae. Eso no es lo que me preocupa, pero lo que realmente me hace sentir vivo. Quizás se trate de aprender algo nuevo, quizás se trate de practicar algún deporte, tal vez sea viajar, quizás sea para crear, quizás se trate de pasar más tiempo con personas que aporten ligereza en lugar de agotamiento. Quizás sea algo que abandonaste hace mucho tiempo. Y aquí surge un hermoso descubrimiento. Cuando empiezas a reconstruir tu vida, te das cuenta de que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto. Mucha gente cree que la paz significa no tener problemas. Pero la verdadera paz es algo más profundo. Es la sensación de no tener que luchar constantemente por existir. Se trata de poder ser quien eres sin tener que defenderte constantemente. Se trata de expresar tus opiniones sin temor constante a represalias. Se trata de caminar sin cargar con el peso emocional de responsabilidades que nunca te pertenecieron. Se trata de respirar sin sentir que siempre estás a punto de enfrentarte a una nueva batalla. Y a medida que crece esta paz,
Se produce un cambio silencioso en tu interior. Dejas de medir tu valía por la aprobación de los demás. Deja de depender de la validación de personas que son incapaces de proporcionarla. Deja de buscar reconocimiento en lugares donde nunca lo has obtenido. Y comienza a construir algo mucho más sólido. Confianza en sí mismo. No esa ruidosa autoconfianza que intenta demostrar superioridad, pero una tranquila autoconfianza. Aquel que no necesita convencer a nadie, la que sabe quién es ella. Aquella que permanece firme incluso ante la desaprobación. Aquella que entiende que su valía no cambia solo porque alguien decida no verla. Y quizás esa sea la mayor transformación de todas. Porque al comienzo de este viaje, la persona tóxica parecía ocupar una posición central. Parecía influir en sus pensamientos, emociones y decisiones. Pero ahora, la perspectiva ha cambiado. Te das cuenta de que la historia nunca trató realmente sobre ella. Siempre se ha tratado de ti. En cuanto a tu capacidad para reconocer tu propio valor, en cuanto a su valentía para establecer límites, en cuanto a su disposición a recuperar su autonomía emocional, respecto a su decisión de no ceder el control de su propia vida a alguien que ni siquiera puede cuidar de la suya propia. Y cuando finalmente se llega a esa comprensión, sucede algo extraordinario. Dejas de buscar explicaciones en el pasado y comienza a mirar hacia adelante, buscando posibilidades. Porque la libertad emocional no se trata solo de escapar de personas tóxicas. Se trata de descubrir en quién te puedes convertir cuando dejas de malgastar tu energía, intentando sobrevivir a aquello que te estaba consumiendo el alma. Y tal vez, al escuchar estas palabras, te des cuenta de que la verdadera pregunta nunca fue cómo hacer que las personas tóxicas se derrumben. La verdadera pregunta siempre ha sido ¿qué ocurre con tu vida cuando finalmente dejas de alimentar aquello que te robaba la paz? Y la respuesta es sencilla. Empiezas a crecer de nuevo. Ya puedes respirar de nuevo. Vuelves a la vida. Si este video te ha impactado y te ha brindado una nueva perspectiva sobre las personas tóxicas y el poder que ejercen sobre nuestras emociones, dale me gusta. Esto ayuda al canal a llegar a más personas que también necesitan escuchar este mensaje. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos sobre inteligencia emocional, desarrollo personal y fortalecimiento mental. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste de este video? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que te diste cuenta de que la mejor respuesta era simplemente dejar de alimentar la manipulación? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otras personas que se enfrentan al mismo desafío. Y no te detengas aquí. En el canal encontrarás otros videos que profundizarán tu comprensión sobre los límites, la autoconfianza, las relaciones y el crecimiento personal. Aprovecha la oportunidad para ver el siguiente video recomendado y continúa este camino de transformación. A veces una sola idea cambia tu perspectiva de una situación, pero es la suma de varias reflexiones lo que realmente transforma una vida. Nos vemos en el próximo video.